todos, mi nombre es Mario Sánchez, docente de Higiene 1, Campus Virtual. Dejamos a disposición esta presentación acerca de la determinación ambiental de los contaminantes químicos. Esto tiene estrecha relación con la unidad anterior acerca de los límites permisibles de exposición a agentes químicos o TLB que estuvimos viendo en la unidad anterior. A partir del momento que nosotros conocemos que un contaminante químico está presente en el ambiente y que ese contaminante químico tiene un TLB asociado, es necesario, en primera instancia, y salvo que, tal como dice el decreto 307 del 09, nosotros podamos demostrar que en ningún momento se sobrepasan los límites permisibles, deberíamos hacer mediciones, o mejor dicho, hacer muestreo del contaminante en el ambiente y posterior medición, ¿no? Lo que primero vamos a ver es una serie de clasificaciones que tienen relación con la forma en la cual se presenta el contaminante, la forma de exposición hacia ese contaminante, el diseño del puesto de trabajo, en fin, una serie de variables que me van a permitir optar por un sistema u otro de muestreo a los efectos de tener un muestreo más representativo de la realidad objetiva del puesto de trabajo que estamos analizando. La primera de ellas es por las características de las determinaciones ambientales. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Tengamos presente que existen dos formas de determinación de la concentración del contaminante en el ambiente de trabajo. Una de ellas es la determinación ambiental, donde yo hago el muestreo del aire al cual está expuesto el trabajador. El otro es la determinación biológica, eso te lo van a ver en la bibliografía del tema. La determinación biológica es a partir de la medición del contaminante, sus metabolitos o algún efecto que cause ese contaminante en alguna muestra de un fluido o espécimen del ser humano, ¿verdad? Una muestra de orina, sangre, aire expirado, en fin. Ese tipo de examen tengamos presente que lo puede recomendar, sugerir, indicar el médico y los resultados solamente pueden ser analizados por el médico. Nosotros después, por supuesto, vamos a compartir información genérica de ese tipo de exámenes con el médico vinculado a la empresa, ¿no? Pero el prevencionista no puede disponer, diagnosticar ni nada por el estilo que tenga que ver con el estado de salud del trabajador. Eso lo hace un médico especialista en salud ocupacional. Entonces, nosotros nos vamos a abocar a las mediciones ambientales, o sea, la medición del contaminante, muestreo de aire y medición del contaminante en el ambiente de trabajo. Entonces, la primera clasificación vamos a emplear para determinar si el sistema de muestreo y medición es de lectura directa, o sea, yo tengo el aparato, tengo el equipo, tomo la muestra e inmediatamente ya me da el resultado de la concentración del contaminante. La otra sería la captación del contaminante en una cantidad de aire medida. O sea, lo que hago es tomo una muestra de aire, ¿verdad? La mando al laboratorio y a partir de ahí hago el análisis que corresponde, ¿no? Por la exactitud, bueno, los de lectura directa que vimos hace un ratito, o sea, en el slide anterior, son orientativos. ¿Por qué? Porque pueden ser influidos, pueden tener un margen de error debido a las condiciones ambientales, ¿no? Y además son muy útiles porque yo necesito de pronto tener un resultado inmediato. Imagínense una persona que tiene que entrar a un espacio confinado o una persona que tiene que saber si en algún momento de la jornada laboral de forma inmediata la concentración sobrepasa el límite permitido. Entonces necesitaría un equipo que inmediatamente le esté diciendo o monitoreando el ambiente de trabajo, diciendo, bueno, las condiciones cuáles son para desarrollar la tarea. Los métodos de precisión, aquellos que me van a permitir tener un resultado más preciso de la concentración del contaminante en el ambiente, son aquellos a los cuales yo puedo utilizar un método de laboratorio específico para obtener el resultado, ¿verdad? Bueno, según el tipo de contaminante, algo habíamos visto, por ejemplo, que dependiendo de la forma en la cual el contaminante se presenta en el ambiente, uno de los aspectos que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser la determinación del equipo de protección personal, por ejemplo, o la medida de captación y de dilución del contaminante en el ambiente. Entonces, si yo tengo un gas, no le puedo dar al trabajador
una protección respiratoria para polvo. ¿Por qué? Porque el gas no va a quedar retenido en el elemento de filtrado del aire que toma el trabajador del ambiente, ¿verdad? Entonces vamos a tener por un lado equipos que van a medir material particulado y otros equipos que van a medir gases, vapores. La forma de analizar es totalmente diferente y después más adelante vamos a ver algunas variables de esos métodos de medición de contaminantes en una muestra de aire. ¿Ah? Por el tiempo de muestreo. Bueno, acá nos tenemos que detener y pensar cómo es la forma, por un lado, en la cual el contaminante se dispersa en el ambiente. ¿Es una dispersión continua? O sea, constantemente se está generando contaminante en el ambiente, se está liberando contaminante en el ambiente, o es en determinada parte del proceso únicamente. O sea, cuando el trabajador abre una puerta, abre una válvula, cuando hace un vertido, en fin. ¿Ah? La situación teórica ideal sería, bueno, durante toda la jornada el trabajador está expuesto, pero pueden haber variaciones. Lo mismo puede pasar desde el punto de vista del trabajador, o sea, el trabajador está en constante movimiento dentro del ambiente laboral y por lo tanto eso le va a generar que esté expuesto a diferentes concentraciones. Dependiendo de una cosa u otra, es el tiempo de medición que yo voy a, el tiempo de muestreo, perdón, que vamos a tomar en cuenta para realizar la tarea de muestreo, valga la redundancia. Entonces vamos a tener muestras únicas de periodo completo, o sea, donde yo voy a tomar toda la jornada laboral, por ejemplo, muestras consecutivas, donde yo voy a tomar pequeñas fracciones de exposiciones, pero todas sumadas me dan las 8 horas de trabajo. Muestras consecutivas de periodos parciales, adaptadas a las formas de eh, exponerse el trabajador al contaminante. O muestras puntuales que podrían tomarse como algún tipo de muestreo inicial donde yo tomo muestras puntuales, mediciones de unos pocos minutos, distribuidas en la jornada laboral. Acá tenemos una gráfica donde se muestran los tipos de muestreo, ¿verdad? Las letras A y B corresponden a los tiempos de muestreo, ¿verdad? Bueno, dependiendo del protocolo que yo vaya a usar, en este caso la UNN 689, nosotros en nuestro país no tenemos un protocolo de medición, un protocolo oficial, ¿no? De medición de contaminantes en el ambiente. Por eso tomé esta norma como referencia para mostrarles que debe existir un protocolo y debe existir una justificación para realizar muestras en el muestreo en el ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para hacer con un equipo de medición puntual, fíjense que para una jornada de 8 horas deberían ser 720 mediciones, si yo tengo presente que el contaminante puede estar durante toda la jornada, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la norma, con 30 muestras mínimas son las recomendadas, y así sucesivamente. ¿Ah? Según la localización de la muestra, ¿no? Tengamos presente que el contaminante químico que nosotros estamos analizando es un contaminante químico que pasó al aire, ¿verdad? Ya sea un material particulado, gases o vapores, y pasó a formar parte del aire respirable del trabajador. O sea, entró en la zona de respiración, esa semiesfera que abarca la parte delantera del rostro del trabajador, 30 centímetros por delante de ese centro imaginario ubicado en el segmento delimitado por los dos oídos, ¿no? Entonces, si yo utilizo un método en el cual la muestra es tomada en la zona de respiración del trabajador, de un trabajador en especial, estoy usando un método personal. Si en cambio lo que tomo es coloco el equipo en cualquier lugar del puesto de trabajo, del ambiente de trabajo, ya sea cerca de la fuente, cerca del puesto de trabajo o siguiendo un patrón de ubicación del equipo, van a ser muestras ambientales. Las dos toman muestras del ambiente, o sea que las dos serían ambientales, pero una es ambiental propiamente dicho porque toma del ambiente de trabajo y la otra es personal porque el equipo está situado cerca de la zona de respiración del trabajador y está
en algunos casos colocado sobre el trabajador, el equipo, utilizando el trabajador como soporte, ¿no? Entonces, lo que debo realizar para esas muestras personales, entonces cuando necesito determinar los contaminantes ambientales con objeto de la evaluación higiénica y la comparación con los TLV. Eso vale para todos. Pero la toma de muestra en este caso, como yo les decía, está en la zona de respiración del trabajador, ¿no? Las muestras ambientales, ahí explayándonos un poco más y reiterando, no se realiza en la zona de respiración del trabajador y sobre todo es para conocimiento del área de trabajo en general y no particularmente de una persona para saber cuánto está expuesta esa persona. De pronto, en algunos casos sí será necesario, pero ahí utilizaremos una determinación personal, ¿no? De acuerdo a la cantidad de personas, nosotros, o sea, no podemos pensar que todos los trabajadores son iguales, pero sí a los efectos del muestreo debemos pensar en un grupo homogéneo de exposición, o sea, pensar que hay un grupo de trabajadores en determinado sector, por ejemplo, que va a estar expuesto a la misma concentración, según el tipo de muestreo. Los métodos activos y métodos pasivos. Los métodos activos son aquellos que fuerzan el pasaje del aire contaminado por el equipo de muestreo, y los pasivos son aquellos que toman el contaminante debido al movimiento natural del aire en el ambiente, ¿no? Y los equipos activos generalmente son equipos de muestreo directo, ¿no? Y de medición directa. Yo hago pasar el contaminante y inmediatamente el equipo ya me empieza a analizar el aire contaminado y ya me tira un valor de lo que el contaminante, mejor dicho, un valor de concentración del contaminante en el ambiente, ¿no? En cambio, los muestradores activos, bueno, ahí tenemos los de análisis directo, los famosos detectores personales de, de gases y vapores. Yo en el presencial de Tacuarembó, en el día sábado, llevé uno. No recuerdo si llevé a Mercedes y a Colonia, pero seguramente ahora en Melo, cuando hagamos el coso, voy a llevar uno para que lo vean, ¿no? La particularidad que tienen estos equipos es que suelen ser para un único contaminante. O sea, es una dificultad, pero bueno, en algunos casos también es una ventaja, depende de la realidad del puesto de trabajo, ¿no? Los muestreadores, siguiendo con el tema de los muestreadores activos, yo puedo tomar, como por ejemplo en la primera foto tenemos una persona que está soplando el aire expirado, precisamente para hacerle después un muestreo biológico del aire expirado. Y podría ser también el caso que lo llevé al presencial, el caso de un medidor de alcohol en sangre, ¿no? Entonces la persona, ya sea por ingesta o por inhalación, integró alcohol a su cuerpo y bueno, el aire expirado es el que me va a dar una pauta indirecta de la exposición a ese contaminante. En el de atrás también yo puedo adosarle al trabajador y bueno, y va continuamente eh, tomando muestras de aire del ambiente y guardándolas en una bolsa que después es enviada al laboratorio, ¿no? Acá tenemos otro sistema de muestreo que yo llevé el otro día al presencial de Tacuarembó, que son los famosos tubos colorimétricos, ¿no? Y los otros son los filtros o cartuchos de retención de polvos y vapores. Y lo que básicamente hacen estos equipos es hacer pasar aire por un reactivo, el reactivo reacciona con el contaminante específico y nos da una lectura directa de la concentración del contaminante con todas las oportunidades y las debilidades que ya mencionamos. Entonces, básicamente estos equipos de muestreo activo lo que necesitan es una bomba que haga circular el aire, o sea, que vaya tomando muestras de aire. Esa muestra de aire, el equipo está calibrado, o sea, sabe en tantos segundos cuántos metros cúbicos o tantos centímetros cúbicos
puede tomar del aire. Entonces recuerden que las concentraciones de los contaminantes en el ambiente se miden en miligramos por metro cúbico, ¿no? O su conversión a partes por millón. Entonces yo necesariamente lo que voy a necesitar es una bomba que mueva el aire, porque es un mostrador activo, y después, bueno, un filtro, una membrana, una solución absorbente o un tubo colorimétrico donde esté el reactivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sistema, que es muy sencillo, de muestreo y medición, consta de una bomba donde yo con un fuelle que ya tiene regulada el volumen de aire que hacen pasar por ese fuelle. Entonces yo simplemente lo que hago es bombear de acuerdo al número de bombeos, es el caudal de aire que va a pasar a través del tubo colorimétrico, y me va a indicar, a partir del momento que reacciona el contaminante con el reactivo que está dentro del tubo, me va a decir, bueno, de cuántas partes por millón está la concentración de ese contaminante en el ambiente, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de cómo se utiliza el, el equipo. Además de equipos de tubos colorimétricos con bombas manuales, hay equipos más modernos, como este que estamos viendo, donde la bomba es una bomba automática y ya me va dando los valores de caudal, en fin, de lo que se va moviendo el aire dentro del ambiente. Yo la lectura del contaminante lo voy a usar directamente en el tubo colorimétrico que está en la parte superior. Me permite descargar los datos, o sea, es mucho más completo que simplemente una bomba manual con un tubo colorimétrico. Hay otro tipo de bomba manual, como esta, donde yo puedo regular, fíjense en la foto de la derecha, donde yo puedo regular los segundos en la cual voy a estar extrayendo el aire del ambiente que hago pasar. Primero tengo que romper las dos puntas del tubo, o sea, para permitir el pasaje de aire, ¿verdad? Lo inserto en la bomba, tiro hacia atrás y ahí ya me va a dar la lectura de la concentración. Me decía un compañero otro día, dice, pero esto parece muy sencillo. Y digo, bueno, es sencillo pero es eficiente, ¿no? Porque no tiene, si bien tiene un margen de error, pero es muy efectivo. Acá tenemos en detalle un tubo colorimétrico por donde entra el aire por la izquierda. Fíjense que la regla graduada empieza desde el lado donde entra el aire, en el número más bajo, hasta el número más alto, que es por donde sale el aire. O sea, el reactivo, a medida que va pasando el aire, debería ir reaccionando, y si a medida que la concentración aumenta, también va reaccionando en forma lineal de izquierda a derecha. Acá tenemos un ejemplo del tubo. Fíjense que el de arriba tiene las dos puntas rotas. Hay un reactivo que anda alrededor de las 200, cercano a las 200 partes por millón de el contaminante. El tubo de abajo es el mismo tubo, pero está cerrado sin haber reaccionado. Acá tenemos un ejemplo. Estos son tubos Drager, que son tubos muy buenos y están en el mercado, se venden bastante y tienen a disposición para probarlos, ¿no? El número de emboladas que dice ahí el N10 es la cantidad de veces que yo le voy a dar al fuelle de una bomba manual. Este ya está reaccionado y estamos ahí en los 2000 ppm de concentración del contaminante, ¿no? Una escala que es fácilmente legible por el usuario del equipo de muestreo y medición, ¿no? Bueno, hay algunos detalles que tienen que ver con la lectura de los tubos colorimétricos, ¿no? Para hacer una lectura correcta y obtener el dato más preciso. Como es un método de medición directa, pueden tener algunos defectos. Fíjense en la forma en que se muestra el reactivo. La parte superior es por donde entró el aire y hay una dispersión, en uno hay una desviación angular de del reactivo, y bueno, hay algunas formas de interpretar los datos cuando el reactivo no está en una línea recta y bien definida con respecto al reactivo
sin utilizar o que no reaccionó justamente, ¿verdad? En el medio lo que tengo que buscar es un promedio y en el de la derecha ver la finalización de la concentración, perdón, de la decoloración. Bueno, ahí estaría marcando la concentración final del contaminante. Puedo utilizar varios tubos en una misma bomba. Acuérdense que cada tubo tiene un contaminante asociado, o sea, un mismo tubo no sirve para varios contaminantes. Pero si en un ambiente identifiqué varios contaminantes, puedo poner en un pool como en este y hacer una medición directa de los contaminantes utilizando varios tubos al mismo tiempo. ¿Ah? También puedo hacer una medición directa de una muestra de aire que fue tomada previamente en una bolsa de aire. O sea que ahí no estoy haciendo una medición ambiental, sino que estoy haciendo un muestreo de una muestra, de una medición de una muestra de aire previamente tomada del ambiente. Algunas ventajas y desventajas de este tipo de sistema de muestreo y medición que va asociado directamente a cómo se muestra el contaminante en el ambiente y cómo yo voy a trabajar de acuerdo a la ubicación del trabajador y al tiempo de exposición. Después tenemos muestreadores activos personales, donde acá sí se toma la muestra, recuerden, en la zona de respiración del trabajador. El muestreador está asociado a una bomba y el reactivo o el filtro o lo que sea está dentro de ese dispositivo que va adosado al trabajador. Tenemos varios, algunos son activos y otros son pasivos. Estos son pasivos, ¿por qué? Porque no hay una bomba que fuerce el pasaje del aire a través del absorbente, ¿no? Sino que simplemente el aire pasa por convección o por movimiento natural y queda retenido en ese cartucho. Tenemos también algunos tubos colorimétricos, estos son pasivos, pero tienen la misma utilidad que los anteriores. La única diferencia es que estos no se fuerza el pasaje del aire a través de ellos. Un muestreador pasivo entonces básicamente lo que va a tener es un soporte donde va a estar la capa absorbente, el aire va a entrar a través de una membrana y el contaminante va a quedar retenido. Y ahí hay varias formas de medirlo. El reactivo puede cambiar de color o yo tengo que mandar ese soporte donde quedó retenido el contaminante, mandarlo a un laboratorio y en el laboratorio me van a dar la concentración de el contaminante en el ambiente medido con este equipo. ¿Ah? Tipo de sensores. Tenemos electroquímicos que se basan en la medida de la corriente, o sea, cuando yo hago pasar el contaminante, eh, el gas reacciona electroquímicamente con el electrodo de trabajo y eso me da un valor que va asociado a la dispersión de la corriente eléctrica en un ambiente donde está presente el gas. O los térmicos y son lo que, bueno, como dice la diapositiva, son lo que van a detectar las variaciones en las propiedades térmicas de los gases, el calor de combustión y la conductividad. Algo de eso después más adelante, el año que viene van a ver en sensores de incendio, por ejemplo, donde se aplican algunos principios de estos tipos de sensores. Electromagnéticos, bueno, funcionan de una forma similar, simplemente lo que va a registrar es la concentración del contaminante debido a una variación de longitud de ondas en la zona donde se está midiendo, o sea, dentro del equipo. La medición de aerosoles, acuérdense que los aerosoles son material particulado. Algunos equipos de muestreo y medición utilizan instrumentos ópticos, o sea, lo que buscan es la cantidad de oscurecimiento que genera el pasaje del aire contaminado por determinado punto. O sea, si el aire habitualmente, ¿no? Como gas, no dispersa la luz, no refracta. Si yo pongo elementos sólidos que están en suspensión en el aire, la luz va a chocar contra esos elementos y va a haber una diferencia. En este caso, de luz dispersada. Bueno, hay sistemas de retención de
de polvos, humos y nieblas con su filtro. Es un cartucho este en este caso, para lo que la idea acá, en vez de ser por luz, es un filtro, es el que va a captar y retener el contaminante para su análisis posterior en el laboratorio. O sea, yo lo que tengo que mandar al laboratorio en este caso es el filtro, y ahí, bueno, lo van a pesar, lo van a hacer de diferentes metodologías para analizar esa muestra de contaminante. Y ahí, bueno, tenemos algunas formas de calcular la masa del contaminante o la concentración del contaminante, ¿verdad? En determinado tiempo. Nosotros sabemos la cantidad de, el volumen de aire que fue muestreado, porque como dijimos, la bomba está calibrada. Vemos la masa del contaminante que fue retenido en el filtro, o en el cartucho, o en el material absorbente. Y bueno, haciendo una simple cuenta, ya tenemos la concentración. Recuerda que son miligramos sobre metros cúbicos, ¿no? Otra forma de determinar, pero es en este caso los muestreadores pasivos, donde eh, el tiempo de muestreo es importante y cada equipo de muestreo tiene un factor de corrección, el factor Q, que depende de cada fabricante de ese equipo, y es un dato que nosotros debemos tener al momento de comprar el equipo. Así que bueno, esta es la presentación de este tema. Recuerden que las presentaciones son un material de guía. Yo lo que les pido siempre es que lean la bibliografía asociada, en este caso el manual de MAFRE y algún otro material que vamos a colocar en la plataforma. Como siempre, cualquier duda que tengan, estamos a las órdenes para evacuar. No duden en preguntar. Vamos a hacer una tarea acerca de esto. Probablemente sea un cuestionario de control de lectura y alguna otra tarea más que en la semana vamos a estar colocando.